el doctor Paul White. Se fue a trabajar al África como misionero médico, era cardiólogo en su especialidad. Allí comenzó se estableció un pequeño hospital y luego comenzó a evangelizar a los africanos de esa zona donde él vivía. Y ahí uno de los primeros que se convirtió al cristianismo era un joven que aprendió y con él a hacer los trabajos de enfermería. Entonces era enfermero. Pero era un hombre muy chispeante, un muchachito muy chispeante. Y entonces todas las noches a la caída del sol se reunían en un fogón y venía la gente ahí a compartir, a escuchar historias y se contaban historias ellos también. Era como el fogón criollo, ¿sí? Un lugar para de encuentro y contar historias, a veces historias de miedo, historias fantásticas, o historias comunes, anécdotas. El famoso caso, como le dicen acá en Argentina, en el campo. Ah, yo voy a contar un caso, dice. Entonces quiere decir que es una historia con visos de realidad o una historia real. Cuando es un caso, es real. Y si no, algunos cuentan el caso ya sabiendo que los demás no están pensando en es un caso real, sino que es una historia. Y es interesante escuchar la historia y emocionarse con la historia sin creerla necesariamente. Una noche, Daudi, así se llamaba este joven enfermero negro, dice que había un hombre que tenía un gallinero y varias veces le pasó que escuchaban que la gallina cacareaba y cuando iban a buscar el huevo que había puesto, no había nada. Entonces se puso a observar lo que pasaba en el gallinero. Resulta que una víbora se metía por el cerco, por un hueco que había en el cerco de palos que tenía alrededor, cuando escuchaba cacarear la gallina. Entonces se iba directo al nido de la gallina, se comía el huevo y cuando salía de vuelta por la empalizada, el huevo que lo había tragado entero, como hacen las víboras, ¿vieron? Las víboras pueden desarticular la mandíbula, o sea, pueden sacar la parte de abajo de la mandíbula para que pasen objetos grandes, incluso más grandes que el propio diámetro completo de la víbora. Y entonces al pasar por ese hueco, la presión que ella le ponía rompía la cáscara del huevo, el huevo se disolvía, digamos, en la panza de la víbora y la víbora se iba a hacer la digestión. Entonces, este hombre que estaba observando lo que hacía la víbora, lo que hizo fue, un día que vio lo que la víbora hacía, se le ocurrió esta idea. Tomó un huevo, lo hirvió para que quede un huevo duro y un día cuando la gallina cacareó, él fue y le cambió el huevo por un huevo duro, el huevo cocinado. Entonces la víbora vino, agarró el huevo, se lo tragó entero de un mordiscón y se fue otra vez. Pero cuando quiso pasar la empalizada, por más fuerza que hacía, el huevo le quedó trancado en la panza y no se rompía. Y en ese instante entonces aprovechó el hombre para con una rama que ya tenía preparada, un palo, le quebró el lomo y la cabeza y la mató. El ejemplo es el siguiente. Esa víbora había aprendido algo. Había aprendido que cuando la gallina cacarea hay un huevo y que el huevo se puede comer, pero tenés que ser más rápido que los seres humanos que lo van a ir a buscar. Esa maniobra le permitió a ella, la maniobra de aprender eso, le permitió a ella ligar unos cuantos huevos gratis y pensó que siempre seguiría así, sin darse cuenta que había otras personas que estaban aprendiendo sobre lo que ella ya había aprendido para usarlo en su contra. Hay un texto, estamos pensando en el tema de aprender. Aprender. Aprender quiere decir tomar un conocimiento
que antes no teníamos. El Señor Jesús usó el verbo aprender en Mateo 24:32, donde dice lo siguiente: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, se refiere a todas estas cosas, a las cosas que venía relatando en Mateo 24 antes, sobre el fin del mundo, cómo va a ser la guerra y toda esa historia. Dice, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Este texto, que el cielo y la tierra pasarán, habla justamente de esa finitud que tiene el universo a como lo conocemos nosotros, la finitud de la vida, la famosa levedad del ser, como dijo el poeta, que tanta angustia nos genera, ¿no? Pero nosotros podemos aprender algo. Y vos fíjate que lo que dice Jesús es muy interesante, porque él dice, ustedes cuando ven que la higuera se le ponen tiernas las ramas, le intentás clavar la uña y te das cuenta que está engordada la rama, está blandita la cáscara de la rama, y ves que brotan hojas, sabés que se viene el verano. Y vos fíjate que la relación que él pone, que la higuera se ponga lista para el verano, y el verano en sí como estación climática, no tienen una relación directa, sino una relación indirecta. Es decir, no es la higuera la que causa el verano, sino que la higuera muestra que viene el verano. Y así dijo Jesús, y eso hay que respetarlo porque es lo que él dijo y es lo que él quería que se entienda. Todas estas cosas de turbación humana, de señales, de problemas en la naturaleza, de problemas en la sociedad humana como guerras y ese tipo de cosas, no causan la segunda venida. La segunda venida es indicada por estos eventos, pero no es la causa de los eventos, no son la causa de la segunda venida, que es exclusivamente, exclusivamente, permitime insistir en esto, porque hay un montón de gente que pagaría mucha plata para poder saber cuándo es el fin del mundo, el día en que venga el Señor en gloria, el día del juicio final, como vos lo quieras llamar. Hay un fin de la historia y eso es lo que hay que aprender, ¿no? Hay un fin de la historia y hay cosas que van a pasar antes que son para decirte hay un fin de la historia y la gente se mataría por saber cuándo es, pero Jesús, cuando le preguntaron cuándo era esto, Jesús dijo, miren, ni yo sé, lo sabe solamente Dios, ni los ángeles en el cielo saben, nadie en el universo sabe en qué momento va a ocurrir. Por eso cada tanto sale algún iluminado a decir, el día tal va a ser el fin del mundo. Incluso hubo algunos grupos, son graciosos, ¿no? Y la gente es graciosa porque cree esas tonterías, porque anunciaron una, dos y hasta tres veces el mismo evento, el fin del mundo, y fueron corriendo la fecha y dicen, no, esa fecha no era, sino otra. Y hay gente, ¿se acuerdan cuando en el 2000 era que iba a venir el fin del mundo y todo? En el 2012, porque lo habían profetizado los antiguos calendarios mayas, la gente sigue tonteando con eso. Y Jesús dice, aprendan. Miren, hay algo que aprender, es las condiciones están dadas. Pero eso no quiere decir, ¿y ahora qué hago? No, uno debe estar siempre listo para recibir al Señor, porque eso va a ocurrir en cualquier momento. Pero las cosas esas no causan la segunda venida y aparte, ¿qué sentido tendría que nosotros supiéramos exactamente cuándo será la venida del Señor? De hecho, vos no estás preparado para recibir al Señor ahora.